Yo estaba de pie frente al cuadro cuando un hombre desconocido me entregó una nota. «Manténgase tranquilo y sígame». Me sorprendió, pero susurró. «El hombre del rincón del salón lo está observando». Me di la vuelta y me quedé helado. Era como esa típica frase de vídeo. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. El cuadro frente a mí mostraba rostros fracturados, una familia rota por una luz prismática. Había estado allí de pie unos 10 minutos, quizá más, dejando que la jubilación se sintiera como algo que me había ganado y no como algo que había perdido. Las tardes de febrero en Portland cargaban con un peso gris muy particular, pero dentro del museo la luz caía limpia sobre los suelos pulidos. Me había acostumbrado, en estos últimos 2 años, a vivir con Blanche Stuart. Mi hija había insistido después de que Marta muriera, y yo había resistido menos de lo que debería. Aquella mañana, durante el desayuno, había mencionado la posibilidad de reducir gastos, de mudarnos a algo más pequeño. «Solo piénsalo, papá», dijo mientras untaba mantequilla en la tostada. La sugerencia no me había molestado, y entonces el desconocido apareció a mi lado sin hacer ruido. «La composición de esta obra es extraordinaria, ¿no le parece?» Su voz tenía una suavidad educada, dirigida al pequeño grupo de visitantes cercano. «La forma en que la luz se fractura en el marco». Algo se presionó contra mi palma, papel doblado con fuerza. Sus dedos desaparecieron antes de que pudiera reaccionar, pero él se había acercado más ahora, su hombro casi rozando el mío. Los dos mirábamos a la familia fracturada. «Actúe con calma y sígame», decía la nota cuando la abrí ligeramente. Mi compostura de sala de vistas, construida durante más de 3 décadas en el estrado, mantuvo mi expresión neutral, pero mi pulso se aceleró. El hombre se inclinó. Su susurro fue urgente y directo. «El hombre del rincón del salón lo está observando. No se gire de golpe». Cada instinto me gritaba que mirara. No lo hice. No de inmediato. En lugar de eso, estudié el cuadro con más atención, ganando segundos para pensar. ¿Quién vigila a un juez jubilado en un museo de arte? ¿Por qué alguien me advertiría? El desconocido cambió el peso del cuerpo, angulando su postura como si solo comentara la obra. «No se gire bruscamente. Siga mi ejemplo». No pude evitarlo. Giré la cabeza despacio, de manera casual, recorriendo la galería como si simplemente admirara el espacio. Fue entonces cuando lo vi. Stuart, mi yerno, estaba parcialmente oculto tras una columna de mármol, el teléfono pegado a la oreja, los ojos fijos en mí. Esta mañana nos había dicho que estaría en Seattle. Reuniones de trabajo. Blanche lo había besado en la puerta al despedirse mientras yo servía café. Lo incorrecto de todo aquello me golpeó el estómago como un puñetazo. «¿Quién es usted?», pregunté con la voz apenas audible, sin dejar de mirar el cuadro. «¿Qué está pasando?» «Detective privado David Chen. Su hija Cora me contrató». Me tocó el codo con suavidad. Más una guía que un agarre. «Necesitamos hablar en algún lugar privado. Ahora». Cora, mi hija menor, la que se había mudado a Eugene hacía 5 años. Ella había contratado a un detective. David empezó a caminar y yo lo seguí. Nos movimos con naturalidad, como 2 visitantes del museo que pasan de una galería a otra. Me condujo hacia una puerta con el letrero «Solo personal», cerca de la sección de arte contemporáneo. Mi mente corría entre posibilidades, cada una peor que la anterior. Stuart observándome. Stuart mintiendo sobre Seattle. Cora contratando investigadores. Un guardia de seguridad levantó la mirada cuando nos acercamos a la puerta de personal, pero David mostró una credencial que no alcancé a ver bien, le dedicó un gesto amable y nos deslizamos al interior. El pasillo de servicio era de hormigón desnudo y luz fluorescente, industrial, en contraste con la elegancia de las galerías. Nuestros pasos resonaban. David avanzó más rápido ahora, guiándome hasta una escalera que olía a pintura y productos de limpieza. Se giró hacia mí,
sacando una tarjeta de visita y una carpeta delgada de su chaqueta. La tarjeta decía: David Chen, investigaciones privadas, con licencia y fianza. Su hija Cora me contrató hace 3 semanas, dijo, con un tono que pasó de urgente a profesional. Notó algo extraño en el comportamiento de su hermana. Las palabras quedaron suspendidas en el aire viciado. Algo extraño en Blanche, mi hija, mi primogénita, la que me había acogido, la que insistió en que no debía estar solo después del funeral de Marta, la que había hecho sitio para mí en su casa y en su vida. ¿Extraño cómo? Mi voz salió más dura de lo que pretendía, con el tono judicial que usaba para testigos hostiles. David abrió la carpeta. Dentro había fotografías, con marcas de tiempo claras. La primera mostraba a Blanche y a Stuart entrando en un edificio que no reconocí. El ángulo sugería vigilancia desde el otro lado de la calle. Han visitado a este abogado 4 veces en los últimos 2 meses, dijo David, con la voz firme y factual. Su especialidad es el derecho de la tercera edad, en concreto declaraciones de incapacidad y procedimientos de tutela. Su hija y su yerno han consultado con él en 4 ocasiones. Están construyendo un caso para declararlo mentalmente incapacitado. Las palabras cayeron con precisión quirúrgica. Incapacidad, tutela, falta de aptitud mental. Términos legales que había escuchado miles de veces desde el estrado, ahora dirigidos contra mí como armas. Mentalmente incapacitado. Escuché mi propia voz, plana y controlada, aunque mis manos querían temblar. ¿Para manejar mis propios asuntos, mi propia casa? Me detuve un segundo, obligando a mi respiración a estabilizarse. Pruebas. David desplegó más fotografías sobre los peldaños de la escalera. Blanche y Stuart frente a un consultorio médico. Stuart fotografiando mi despacho desde la puerta, captando los papeles esparcidos sobre el escritorio. Otra imagen los mostraba en lo que parecía una cafetería, cabezas inclinadas, revisando documentos. Han estado grabando conversaciones en las que usted supuestamente olvida cosas, explicó David, con un tono profesional pero no frío. Fotografían su despacho en desorden, desorden que ellos mismos provocan. Stuart tiene un médico amigo dispuesto a diagnosticar demencia sin un examen adecuado. El Dr. Harrison, medicina interna, le debe dinero a Stuart por partidas de póker. Las piezas se ensamblaron solas en mi mente con una claridad terrible. Blanche preguntándome si recordaba citas que nunca había concertado. Su expresión preocupada cuando me veía confundido. Stuart moviendo mis llaves del coche y luego encontrándolas 1 hora después en lugares obvios, sugiriendo con suavidad que debería tener más cuidado. Documentos que desaparecían de mi escritorio para reaparecer días más tarde mientras ellos intercambiaban miradas significativas. Han estado tendiéndome una trampa, dije, y las palabras me supieron a veneno. Durante 3 meses, de forma sistemática, añadió David. Sacó otro documento, una hoja de cálculo financiera con cifras resaltadas. La petición podría presentarse en un plazo de 2 semanas. El juez Marshall está llevando estos casos ahora mismo. Es conocido por celebrar audiencias rápidas cuando la evidencia médica parece clara. Marshall. Lo conocía. Un juez competente, quizá demasiado confiado en los testimonios médicos. Dictaría sentencia con rapidez si un médico declaraba de forma convincente. ¿Cuánto? La pregunta salió más fría de lo que pretendía. ¿Cuánto vale mi vida para ellos? David sostuvo mi mirada sin pestañear. Su casa está tasada en unos 850.000. Stuart debe alrededor de 120.000 a varios acreedores. Blanche tiene unos 45.000 en deudas de tarjeta de crédito. Han investigado todos sus ahorros, su pensión, sus activos. Las cifras encajaron. Suficiente deuda como para estar desesperados. Suficiente patrimonio como para resolver sus problemas. Y yo, el obstáculo entre ellos y su libertad financiera. No un padre, no familia. Solo un activo que liquidar. Cora lo sabe, continuó David. Sospechaba. Por eso me contrató.
No quería enfrentarse a ellos sin pruebas. La expresión de David se suavizó un poco. Mujer lista. Dijo que usted sabría qué hacer con esta información. Mi hija, mi pequeña, la que siempre había sido la observadora, la callada que lo veía todo. Ella había visto lo que yo no, había actuado mientras yo era el blanco de sus maniobras. Saqué el teléfono y busqué el contacto de Marcus Reed. Mi pulgar se quedó suspendido sobre el botón de llamada. Marcus y yo habíamos trabajado juntos durante 20 años. Él como abogado defensor, yo en el estrado. Se había jubilado el mismo año que yo, pero aún colaboraba en casos de derecho de la tercera edad. Necesito llamar a alguien esta noche, dije, a un abogado, Marcus Reed. Levanté la vista hacia David. Después debo volver a casa y fingir que no sé nada. La estrategia empezaba a formarse ahora. Fría y clara. ¿Puede continuar la vigilancia? Ya estaba previsto. Ellos no saben que existo. David me entregó una memoria USB. Todo está aquí. Su abogado la necesitará. Vigilancia en vídeo, grabaciones de audio, documentos financieros, el historial del médico corrupto. Todo está documentado. Guardé la memoria en el bolsillo, sintiendo su peso como si fuera un arma. Sígalos observando, le dije. Quiero saber cada movimiento que hagan, cada reunión, cada llamada, todo. David asintió, con comprensión en la mirada. Ya había visto ese momento, cuando una víctima se convertía en otra cosa. Salimos por puertas distintas. Yo tomé la entrada principal, caminando con normalidad, un hombre mayor que abandona un museo tras una tarde de cultura. Mi coche seguía donde lo había dejado, en la estructura de estacionamiento. Coloqué la carpeta de David bajo el asiento del copiloto, oculta pero accesible. El trayecto a casa tomó unos 20 minutos. Usé cada segundo para pensar, para planificar, para dejar que el entrenamiento judicial de toda una vida tomara el control. Ellos querían usar la ley contra mí. Yo había escrito opiniones legales. Había presidido miles de casos. Conocía cada procedimiento, cada resquicio, cada ventaja táctica. Entré en la entrada de mi casa mientras la tarde se desvanecía en el vecindario. Las luces cálidas brillaban en las ventanas de la cocina. A través del vidrio pude ver a Blanche moviéndose, a Stuart apoyado en la encimera. Mi hogar, mi familia, mis traidores. Miré mi reloj. Marcus aún estaría en su despacho. Lo llamaría después de la cena, cuando hubiera representado mi papel con suficiente convicción. Apreté el volante, tomé una respiración controlada y ensayé la expresión que debía llevar. Complacido, cansado, tranquilo, la máscara de un hombre que no sospecha nada. Luego abrí la puerta del coche y salí al aire fresco. Mis zapatos crujieron sobre la grava. La puerta de entrada parecía más lejana que de costumbre, pero llegué a ella, mano en el picaporte, voces al otro lado. Blanche riendo por algo que Stuart había dicho. La puerta se abrió antes de que pudiera girar el pomo. «Papá, ya estás en casa. ¿Cómo estuvo la exposición?» Blanche estaba en el umbral, su sonrisa amplia, cálida y absolutamente falsa. Soporté la cena, la conversación trivial, las mentiras. Blanche preguntó por la exposición y describí cuadros que apenas había registrado. Stuart mencionó que su viaje a Seattle había ido bien, y asentí como si le creyera. Glenn comió en silencio, mirando la pantalla del teléfono, un fantasma en su propia mesa. A las 9:30, después de que se retiraron a su habitación, me encerré en el despacho. La habitación se sentía distinta ahora, contaminada. ¿Cuántas veces había fotografiado Stuart este lugar, registrando el caos que ellos mismos provocaban? ¿Cuántas conversaciones habrían grabado, retorciendo mis palabras como prueba de un declive inventado? Saqué la memoria USB de David del bolsillo y la guardé bajo llave en el cajón del escritorio, junto a la carpeta que había dejado en el coche. Luego tomé el teléfono y marqué a Marcus Reed. Contestó al segundo timbrazo. «Silas, ¿está todo bien?» «Marcus,
Necesito asesoría legal de inmediato, dije, manteniendo la voz baja, consciente de las paredes delgadas. Mi hija y mi yerno están preparando un caso para declararme incompetente. Tengo pruebas. El silencio se extendió durante 3 segundos. Luego la voz de Marcus regresó, despojada de calidez informal, puro enfoque profesional. Silas, escuche con atención. No firme nada. No hable sobre sus finanzas o sus bienes con nadie de su casa. Venga a mi oficina mañana a las 8 de la mañana. Traiga todo lo que tenga. Lo haré. Y Silas, no deje que sepan que sospecha algo. Comporte su rutina con normalidad. ¿Puede hacerlo? Pensé en los 30 años en el estrado, manteniendo neutralidad judicial ante testimonios diseñados para manipular emociones. Puedo hacerlo. Bien. A las 8 en punto. Lo resolveremos. La mañana llegó tras una noche en vela revisando mentalmente cada evidencia. Salí de la casa a las 7:30 diciéndole a Blanche que tenía diligencias en el centro. Ella sonrió, besó mi mejilla y preguntó si recordaba dónde había estacionado el coche. Lo recuerdo todo, Blanche. Algo se movió en su expresión, demasiado rápido para interpretarlo. Claro que sí, papá. Maneja con cuidado. La oficina de Marcus ocupaba el piso 14 de una torre de cristal en el centro de Portland. Había estado allí decenas de veces a lo largo de los años, pero nunca como cliente. La recepcionista me reconoció, me ofreció café y me condujo a la sala de conferencias donde Marcus esperaba. Había envejecido bien, como yo, cabello plateado, mirada aguda, el porte de alguien que pasó décadas en salas de audiencias. Nos dimos la mano y me indicó la silla de cuero frente a él. Muéstreme lo que tiene. Extendí la carpeta de David. Marcus examinó cada fotografía con método, tomando notas en un bloc legal. Cuando le entregué la memoria USB, la conectó a su portátil y observó las grabaciones de vigilancia en silencio. Su mandíbula se tensó al revisar los audios. Blanche y Stuart discutiendo su cronograma, Stuart instruyendo al médico corrupto sobre qué testimonio debía ofrecer. Esto es conspiración para cometer fraude, dijo al fin, con la voz controlada pero firme. Abuso a un adulto mayor, posiblemente delito penal. Necesitamos movernos rápido, documentar su competencia, proteger sus bienes y reunir evidencia de las actividades de ellos. Si presentan primero, usted estará a la defensiva. Trazó la estrategia con precisión militar. Primero, evaluaciones médicas exhaustivas de 3 médicos independientes, neurólogo, psiquiatra y médico general, todos con reputaciones intachables. Segundo, medidas de protección de bienes para impedir que accedan o controlen mi patrimonio. Tercero, vigilancia continua para documentar su conspiración en curso. ¿Cuánto tiempo antes de que puedan presentar la petición? Pregunté. 2 semanas, quizá 3. El juez Marshall actúa con rapidez cuando ve evidencia médica. Usaremos ese tiempo para blindar sus bienes y preparar medidas de contraataque. Cuando ellos se muevan, estaremos listos. Los siguientes 4 días se convirtieron en una rotación por consultorios médicos. El martes por la mañana me senté en una sala de exámenes neurológicos, completando pruebas cognitivas, reconocimiento de patrones, ejercicios de memoria, tareas de resolución de problemas. La doctora, una mujer de unos 50 años llamada doctora Patterson, me observó avanzar en cada desafío con atención profesional. Señor Grant, su función cognitiva es excelente, dijo después, revisando sus notas. Memoria nítida, razonamiento claro, sin signos de deterioro. Tendré el informe escrito mañana. Para un hombre de su edad, está sorprendentemente lúcido. El miércoles fue el psiquiatra. El jueves, el médico general. Cada evaluación confirmó lo que ya sabía. Yo estaba completamente competente. Cada médico emitiría documentación formal certificándolo. Entre citas, regresaba a casa para mantener la fachada. Y ahora, con una nueva conciencia, reconocía cada táctica de manipulación que empleaban. Blanche movía mis gafas de lectura de la mesa auxiliar a la encimera de la cocina,
luego las encontraba una hora después con preocupación exagerada. «Papá, dejaste esto en un sitio rarísimo. ¿Recuerdas haberlo puesto aquí?» «Debo haber estado distraído», respondí, aunque la había visto moverlas desde la puerta del despacho. Stuart mencionaba citas que nunca había hecho, insinuando lagunas de memoria. «¿No ibas a ver a alguien hoy? Ayer parecías preocupado por eso». «No tengo ninguna cita». «Ah, debo haber entendido mal». Hablaban en voz alta como si yo fuera sordo. Intercambiaban miradas significativas cuando dudaba en alguna decisión, incluso en cosas simples como escoger la cena. Cada gesto, cada comentario, cada incidente preparado. Los anoté todos en un registro escrito que mantenía bajo llave en el cajón de mi escritorio. Fechas, horas, palabras exactas. El hábito de un juez de llevar registros precisos. Durante el desayuno del viernes por la mañana, Blanche volvió a hablar de la casa. «Papá, estaba pensando que este lugar es demasiado trabajo para una sola persona. ¿Has considerado algo más pequeño, más manejable? Hay comunidades preciosas para adultos mayores activos. Me las arreglo bien, Blanche. He vivido aquí durante 30 años. No voy a ninguna parte». Su sonrisa no llegó a los ojos. «Claro, solo pienso a futuro». Esa tarde, David llamó con información financiera actualizada. Atendí la llamada desde mi coche, estacionado en el aparcamiento de un supermercado. «Más información sobre Stuart», dijo con voz precisa. «Deudas de juego, 20.000 con un prestamista privado, 40.000 en préstamos personales, 60.000 en inversiones empresariales fallidas. Se está ahogando. Blanche ha saturado 5 tarjetas de crédito. Compras de lujo, tratamientos de spa, ropa de diseñador. Necesitan dinero rápido». Los números dibujaron un panorama claro. Desesperación. Urgencia. Mi casa, valorada en $850.000, representaba su salvación. Y yo era el obstáculo entre ellos y su supervivencia financiera. «Siga vigilándolos», le dije. «Documente todo». «Ya estoy en ello». Al final de la semana, estaba sentado en el despacho de Marcus para nuestra reunión final de estrategia. Informes médicos repartidos ante nosotros. Todos confirmando mi competencia. Marcus deslizó un nuevo documento sobre su escritorio. Plan de protección de activos. Primera fase completada. Ahora protegemos lo que es suyo antes de que puedan tocarlo. Tomé la pluma, comencé a leer los documentos de transferencia. Fuera, tras el cristal de la ventana, la lluvia de Portland caía suave y constante. Marcus continuó, su voz transmitiendo satisfacción. Reconocí el placer de adelantarse tácticamente a un adversario. Mañana movemos su dinero. Luego hablaremos con su hija Cora acerca de la casa. No sabrán que los golpeó hasta el lunes por la mañana. Entré en Pacific Northwest Bank, no en mi sucursal habitual. La gerente, una mujer serena llamada señora Richardson, me condujo a una oficina privada con paredes de vidrio esmerilado. «Señor Grant, voy a transferir $340.000 de sus cuentas en First National a esta nueva cuenta», dijo mientras tecleaba con eficacia. «Las transferencias se completarán en un plazo de 48 horas. Recibirá los documentos de confirmación». «Perfecto». Observé la pantalla. Décadas de ahorros, depósitos de mi pensión, inversiones cuidadosas reducidas a cifras en un monitor. ¿Y esta cuenta queda únicamente a mi nombre? Correcto. Sin acceso conjunto, sin autorizaciones secundarias. ¿Solo yo? Solo usted. Privacidad absoluta. Firmé los formularios de autorización con manos firmes. Cada firma movía el dinero fuera del alcance de Blanche y Stuart. Para el miércoles por la noche, $340.000 estaban en una cuenta de la que ellos no tenían conocimiento. Dejé 15.000 en las cuentas originales, suficiente para gastos del hogar, no tanto como para levantar sospechas inmediatas. Fundación financiera asegurada. El jueves por la mañana llegó la maniobra más compleja. Me reuní con Marcus y Cora en su oficina.
Mi hija menor estaba preocupada, enfadada, ansiosa por respuestas. Deslicé la carpeta con la escritura de la casa sobre la mesa hacia ella. Tu hermana y Stuart planean declararme incompetente, obtener la tutela y vender la casa, explicó Marcus con voz objetiva. Al transferirte el 50% de la propiedad, lo impedimos. No pueden vender algo que no controlan por completo. La expresión de Cora pasó de la confusión a la comprensión y de ahí a la furia. Blanche haría esto. Meterte en un asilo y robarlo todo. Se volvió hacia mí, con los ojos encendidos. ¿Qué necesitas que haga? ¿Copropietaria de la casa? ¿Firmar los documentos de transferencia? Te ayudo a proteger lo que has construido. La miré fijamente. Tu hermana tomó su decisión. Yo estoy tomando la mía. Lo haré. Lo que necesites. El viernes por la tarde, nos sentamos en la oficina de un notario. El notario, un hombre mayor de movimientos meticulosos, revisó nuestras identificaciones y los documentos de transferencia de la escritura. Debo verificar que ambos realizan esta transferencia de propiedad voluntariamente y sin coerción. Me miró directamente. Señor Grant, ¿entiende que está donando el 50% de la propiedad a su hija Cora? Completamente voluntario. Completamente intencional. Firmamos con tinta azul. El notario estampó cada página con su sello oficial, el sonido seco en la silenciosa oficina. El 50% de la casa, valorada en $850.000, 425.000 correspondientes a la mitad, quedó transferido a Cora como regalo, dentro de los límites de exención del impuesto anual sobre donaciones. Completamente legal. Los documentos fueron enviados a la oficina del registro del condado esa misma tarde. La propiedad quedaba ahora en copropiedad. Blanche y Stuart no tenían idea de que la mitad de la herencia que esperaban había pasado a manos de su hermana. El lunes trajo la última capa de protección. Estaba sentado en el despacho de un abogado especializado en planificación patrimonial, con Marcus como testigo. El abogado, un hombre meticuloso llamado Howard Chen, desplegó el Nuevo Testamento. Esto excluye explícitamente a su hija Blanche y a su familia de la herencia, dijo, revisando cada página. Una vez firmado, su testamento anterior queda anulado. ¿Está seguro? Totalmente seguro. Cora hereda todo. Blanche no recibe nada. Déjelo por escrito. Inicialé cada página. Firmé la última con 2 testigos presentes. El abogado selló el documento en un sobremarcado como última voluntad y testamento. Silas Grant, marzo de 2025. Otro muro de protección completado. En casa, la tensión aumentaba cada día. Stuart se volvió más agresivo. Blanche, más insistente. Se les acababa el tiempo, sus deudas los aplastaban y sus soluciones se desmoronaban, aunque no entendían por qué. Los comentarios dejaron de ser sutiles. De verdad deberías considerar una evaluación profesional de cuidados. Las personas de tu edad necesitan defensores que las protejan de malas decisiones. Solo queremos lo mejor para ti. El martes por la noche, durante la cena, Stuart abandonó toda apariencia. Deslizó folletos brillantes sobre la mesa hacia mí. Comunidades de retiro costosas, centros de cuidados completos con ancianos sonrientes en jardines impecables. Silas, debemos hablar seriamente sobre tu futuro, dijo con una agresión apenas contenida. He investigado excelentes instalaciones, con atención médica completa, actividades, comunidad. Estarías mucho más feliz, mucho más seguro. Podríamos visitarlas este fin de semana. Blanche se inclinó hacia adelante. Su preocupación ensayada espesó su voz. Papá, estamos preocupados. La casa es demasiada responsabilidad. ¿Y si pasa algo? ¿Y si te caes o se te olvida algo importante? Déjanos ayudarte a tomar decisiones inteligentes ahora. ¿Antes de qué, Blanche? Empujé los folletos de vuelta, sin tocarlos. ¿Antes de volverme incompetente? No lo estoy. Ni lo estaré. Esta es mi casa.
Me quedo. Tomo mis propias decisiones sobre mi vida, mi salud y mi propiedad. ¿Está claro? La habitación quedó inmóvil. Glenn levantó la vista del teléfono por primera vez en semanas. El rostro de Stuart se oscureció. Estás siendo irracional. Estamos tratando de ayudarte. No entiendes las complejidades de la gestión patrimonial a tu edad. Me puse de pie, terminando la conversación con firmeza. Entiendo perfectamente. Fui juez durante 30 años. Sé exactamente lo que hago. Esta conversación se acabó. Caminé hacia mi despacho, cerré la puerta, eché el cerrojo. A mis espaldas, el silencio se extendió durante 10 segundos antes de que la silla de Stuart rechinara violentamente. Esa noche, sentado en mi escritorio con la puerta aún cerrada, escuché la voz elevada de Stuart desde el dormitorio principal. Una llamada cargada de ira, palabras indistintas pero el tono cristalino, rabia, frustración. La voz de Blanche se unió, aguda, defensiva. Su plan no funcionaba, y lo sabían. Abrí el cajón del escritorio y saqué la carpeta que Marcus me había dado. Copias de todas las transferencias financieras, la escritura mostrando la copropiedad de Cora, el Nuevo Testamento excluyendo por completo a Blanche. Todo documentado, todo legal, todo terminado. Volví a encerrar la carpeta justo cuando unos pasos se acercaron a mi puerta. Un golpe seco, exigente. La voz de Stuart, tensada por una furia controlada. Silas, tenemos que hablar ahora mismo. Miré la puerta cerrada con llave, la carpeta en mi cajón, mi teléfono con el número de Marcus en marcación rápida. Mi mano avanzó hacia el picaporte. La guerra había comenzado oficialmente, y yo ya había ganado las 3 primeras batallas. La pregunta era si abrir la puerta o dejarlo plantado en el pasillo, hirviéndose de rabia. No abrí la puerta aquella noche ni ninguna de las siguientes. La casa se convirtió en un campo de batalla. Silenciosa, fría, hostil. En las semanas posteriores a aquella confrontación, Stuart abandonó toda apariencia. No más cortesías falsas. No más preocupación fingida. Solo agresión abierta. Las personas de tu edad pierden la cabeza y ni siquiera lo saben, dijo una mañana, bloqueando el pasillo mientras yo me dirigía a la cocina. Estás tomando decisiones que no eres capaz de tomar. Apártate, respondí. Necesitas supervisión antes de que te hagas daño. Pasé a su lado sin responder. Blanche observaba desde la sala, brazos cruzados, ya sin molestarse en fingir sonrisas. Empezaron a controlar mis movimientos. Una mañana de martes, Stuart tomó mis llaves del coche, levantándolas del mostrador justo cuando yo las alcanzaba. Me quedo con esto, Silas. Se las guardó en el bolsillo pese a mis protestas. Ayer casi golpeaste el buzón al estacionar. A tu edad, el tiempo de reacción disminuye. No es seguro. No casi golpeé nada. Dame mis llaves. Esto no es negociable. Es por tu seguridad y la de todos en la carretera. Yo había conducido perfectamente. Era una mentira calculada, documentada por ellos, probablemente más evidencia fabricada. Blanche comenzó a supervisar mis llamadas telefónicas. Estaba hablando con un amigo o un antiguo colega y, de pronto, la extensión se activaba. «Papá, ¿con quién estás hablando?», decía con voz empalagosa. «Con un amigo». «Bueno, no hables demasiado. Sabes cómo te confundes con conversaciones complicadas». Sugirieron que no debía salir solo. «Revisaremos tu habitación por la noche para asegurarnos de que estás bien». Cada acción estaba diseñada para construir su narrativa mientras me aislaban de cualquier ayuda exterior. Pero subestimaron una cosa. Yo había sido juez. Sabía cómo funcionaba la evidencia. Un miércoles por la mañana, regresé de una caminata y encontré la puerta de mi despacho entreabierta. Yo la había dejado cerrada con llave. Siempre la cerraba ahora. Los papeles sobre mi escritorio habían sido movidos, reorganizados de manera distinta a como los había dejado.
El archivador mostraba arañazos frescos alrededor del mecanismo de la cerradura. Alguien había intentado forzarlo con una herramienta. Revisé la caja fuerte de mi armario. Más marcas alrededor del dial de combinación. La caja no había sido abierta. No lo habían logrado. Pero el intento era evidente. Stuart buscando documentos financieros, información de activos, cualquier cosa que pudiera usar. Fotografié todo con mi teléfono, cerradura de la puerta, archivador, caja fuerte. Envié las imágenes a Marcus con marcas de tiempo. Intención delictiva documentada. Esa tarde, David llamó. Silas, Stuart presentó la petición hace 3 días en el juzgado del condado, dijo, con una urgencia que raras veces le había escuchado. Está usando una evaluación del Dr. Harrison. Afirma que tienes un deterioro cognitivo significativo, pérdida de memoria, que no puedes manejar tus asuntos. Es ficción absoluta, pero es testimonio jurado. La audiencia es el 7 de mayo. 7 de mayo. 4 semanas. Menos de 4 semanas, pensé, sintiendo como el tiempo se comprimía. Hay más, dijo David tras una pausa. Obtuve las grabaciones de seguridad del Museo de Arte de Portland de febrero, cuando me acerqué por primera vez a usted. Stuart estaba allí, Silas, siguiéndolo, tomando fotos desde la galería. ¿Recuerda al hombre en el rincón al que le advertí que no mirara? El recuerdo volvió nítido. El desconocido que me dio la nota de advertencia. David señalando a alguien observándome. Stuart al teléfono, supuestamente en Seattle. Era él, continuó David. Lleva meses preparando este caso, documentando supuestos comportamientos erráticos. Cada momento calculado. Stuart en el museo. Stuart observando. Stuart fabricando evidencia mientras yo estaba ajeno. Admirando arte. Pensando que había encontrado paz en mi jubilación. El hombre de negro, mi propio yerno. Llamé a Marcus inmediatamente y le expliqué el nuevo cronograma. Programó una reunión de emergencia para esa misma noche. En su despacho, desplegamos todo sobre la mesa de conferencias. Mis evaluaciones médicas demostrando competencia. La vigilancia de David mostrando la conspiración. Grabaciones de sus sesiones de planificación. Documentos financieros revelando las deudas de Stuart. Y ahora, la petición judicial acompañada del testimonio fraudulento del Dr. Harrison. Han solicitado tutela de emergencia basándose en un supuesto riesgo inmediato para su bienestar, explicó Marcus, revisando la petición. La evaluación del Dr. Harrison es su piedra angular. Si destruimos su credibilidad, su caso se derrumba. Voy a pedir sus registros médicos, registros financieros y comunicaciones con Stuart. Si probamos fraude, enfrentarán cargos penales. ¿Qué necesito hacer? Marcus me miró directamente, de colega a colega. Testificar con claridad, con confianza. Dejar que el juez Marshall vea que usted está plenamente competente. Traiga sus evaluaciones médicas de 3 médicos independientes. Traiga la evidencia de su conspiración. Deje que los hechos hablen. Asentí. Hechos, evidencia. La moneda de la justicia. Volví a casa pasada la medianoche. La casa estaba a oscuras salvo por una lámpara en la sala. Stuart me esperaba sentado. Se levantó cuando entré, bloqueando mi camino hacia el despacho. Blanche apareció a su lado. Presentamos los documentos en la corte, Silas, dijo Stuart, con una amenaza escondida bajo una falsa preocupación. Evaluación de competencia. Nombrarán un tutor, alguien que maneje tus asuntos y tome decisiones adecuadas. Necesita supervisión, cuidados profesionales. Esto ocurrirá con o sin tu cooperación. Blanche asintió, defensiva. Hacemos esto porque te queremos, porque no puedes ver lo que te está pasando. Alguien tiene que protegerte de ti mismo. Miré a Stuart a los ojos. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros, y luego hablé, helado. Nos vemos en el tribunal. A los dos.
El rostro de Stuart mostró sorpresa. ¿Lo sabías? ¿Desde cuándo? Caminé hacia mi despacho. El tiempo suficiente. El tribunal decidirá quién necesita protección y de quién. Las siguientes 3 semanas transcurrieron en preparación intensa. Pasé días encerrado en mi estudio, revisando evidencia con Marcus, preparando mi testimonio. Stuart, Blanche y yo apenas hablábamos, cruzándonos en los pasillos sin reconocimiento alguno. Glenn se mantenía alejado, pasando más tiempo en el campus que en casa. Documenté cada interacción, cada amenaza, cada restricción que me imponían. La ley se volvía más sólida cada día, la evidencia acumulándose como agua detrás de una represa. La noche antes de la audiencia, me senté en el despacho de Marcus para la preparación final. La mesa de conferencias estaba cubierta de carpetas, evaluaciones médicas, grabaciones de vigilancia, imágenes, documentos financieros, audios. Mañana, el juez Marshall verá todo, dijo Marcus, repasando la estrategia de testimonio. Sus evaluaciones de competencia, su conspiración, el fraude del Dr. Harrison. Hable con claridad. Responda directamente. Deje que la evidencia haga su trabajo. Asentí, tranquilo pese a lo que estaba en juego. Décadas en el estrado me habían preparado para los tribunales. Este era mi mundo. La puerta se abrió. La asistente legal de Marcus entró con un documento. Los registros financieros del Dr. Harrison acaban de llegar, dijo, dejando la carpeta sobre la mesa. Tenía razón. Stuart le pagó $12,000 2 semanas antes de la evaluación. Marcus sonrió con dureza. Ahora los tenemos. Me puse de pie, recogiendo mis copias de la evidencia. Mañana, justicia. Caminé hacia la ventana del despacho y contemplé la luz vespertina de Portland extendiéndose sobre la ciudad. En alguna parte, Stuart y Blanche preparaban su caso, confiados en sus mentiras. Mi reflejo me devolvió la mirada desde el cristal oscuro, firme y resuelto. Nos vemos mañana. Llegó la mañana. Me vestí con un traje oscuro, ropa de sala. Marcus me esperaba en la entrada del juzgado. El tribunal del condado de Multnomah se alzaba con 10 pisos de hormigón y vidrio, conteniendo décadas de batallas legales de Portland. Había recorrido esos pasillos miles de veces como juez. Ahora entraba como demandado. Tomamos el ascensor hasta el 2º piso. Sala 2B. El juez Marshall presidiendo. Dentro, la arquitectura familiar de la justicia, bancos de madera, el estrado elevado, la bandera estadounidense en la esquina. Stuart y Blanche estaban sentados en la mesa de los peticionarios junto a su abogado, un hombre delgado llamado Wilson. Llevaban expresiones de falsa preocupación. Familiares angustiados tratando de proteger a un anciano frágil. Yo me senté junto a Marcus en la mesa del demandado, relajado, preparado. De pie. El juez Marshall entró. Un hombre de cabello gris, en sus 60. Lo conocía ligeramente. Un juez competente, con experiencia en casos de la tercera edad, atento a posibles fraudes. Se acomodó en su silla, revisó el expediente brevemente. Pueden sentarse. En el caso de Stuart Grant y Blanche Grant, solicitando la tutela de Silas Grant. Señor Wilson, presente su caso. Wilson se levantó. Su señoría, los peticionarios solicitan la tutela basándose en un deterioro cognitivo significativo. La evidencia médica mostrará que el demandado ya no puede manejar sus asuntos con seguridad ni tomar decisiones acertadas. Solicitamos que el tribunal designe un tutor para su protección. Llamó al estrado al Dr. Harrison. El médico parecía nervioso, ajustándose la corbata mientras prestaba juramento. Wilson lo condujo por su testimonio directo. Evalué al señor Grant el 15 de marzo, dijo Harrison, leyendo sus notas. Presentó síntomas preocupantes, lapsos de memoria, confusión sobre eventos recientes, dificultad para seguir una conversación. En mi opinión profesional, muestra signos claros de demencia. Requiere supervisión y no debería manejar asuntos financieros por sí mismo. Wilson asintió.
En su opinión médica experta, ¿el señor Grant necesita un tutor? Sí. De inmediato, por su propia seguridad. Gracias, doctor. No hay más preguntas. Marcus se puso de pie para el contrainterrogatorio. Sus movimientos eran deliberados, medidos. Doctor Harrison, ¿cuánto duró su sesión de evaluación con el señor Grant? Aproximadamente 30 minutos. 30 minutos, repitió Marcus, dejando que el silencio pesara. ¿Administró pruebas cognitivas estandarizadas? Montreal Cognitive Assessment, Mini-Mental State Examination. Harrison se movió inquieto. Las limitaciones de tiempo no lo permitieron, así que no hice pruebas estandarizadas. Marcus se acercó un paso. ¿Recibió usted $12,000 de Stuart Grant el 1 de marzo, 2 semanas antes de esta evaluación? La sala quedó inmóvil. Harrison tartamudeó. Eso fue. Stuart me debía dinero por... ¿Sí o no, doctor? $12,000 2 semanas antes de la evaluación. ¿Recibió pago del hombre que busca la tutela de su supuesto paciente? La voz de Harrison cayó. Sí. Su señoría, dijo Marcus, girando hacia el juez Marshall, la defensa presenta prueba de un pago documentado entre el peticionario y el supuesto testigo experto, demostrando un incentivo económico para un diagnóstico predeterminado. La expresión del juez Marshall se endureció. Tomó notas. Abogado, presente su evidencia. Marcus abrió la primera carpeta. Su señoría, la defensa presenta 3 evaluaciones médicas independientes realizadas a Silas Grant en marzo de 2025. La doctora Patricia Chen, neuróloga, no encuentra ningún deterioro cognitivo. El doctor Robert Kim, psiquiatra, confirma un estado mental normal. La doctora Sarah Thompson, médica general, reporta una función cognitiva excelente. Las conclusiones de los 3 contradicen directamente las afirmaciones del doctor Harrison. El juez Marshall examinó los documentos con detenimiento. Estas evaluaciones son completas, con pruebas estandarizadas y múltiples sesiones. Continúe. Marcus activó la pantalla de la sala. La defensa presenta también evidencia de vigilancia. Este vídeo muestra a Stuart Grant y Blanche Grant creando deliberadamente desorden en el despacho del demandado, para luego fotografiarlo. La grabación mostró a Stuart moviendo papeles, a Blanche dispersando documentos, ambos tomando fotos con sus teléfonos. La marca de tiempo era clara, 10 de marzo de 2025. Esta grabación de audio captura su conversación, planificando declarar incompetente al viejo y quedarse con la casa. Sus voces llenaron la sala. Stuart, cuando tengamos la tutela, podemos vender la casa y pagar las deudas. Blanche, ¿cuánto falta para la audiencia? Stuart, Marshall se mueve rápido. 2 meses, quizá 3. La mandíbula del juez Marshall se tensó. Su señoría, continuó Marcus, la defensa llama a Silas Grant a testificar. Me levanté, caminé al estrado y presté juramento. Mi voz estaba firme, clara. Marcus me guió por mis antecedentes, mi carrera como juez de circuito, 32 años en el estrado, mi conocimiento de la situación financiera de Stuart y Blanche, sus intentos de manipulación sistemática. Señor Grant, ¿está al tanto de que estos procedimientos alegan que usted no puede manejar sus propios asuntos? Estoy al tanto de que las acusaciones son falsas. He protegido mis activos de forma proactiva, documentado su fraude y contratado asesoría legal. Esas no son acciones de una persona incompetente. El juez Marshall se inclinó hacia adelante. Señor Grant, descríbame su rutina diaria. ¿Qué hizo ayer? Describí mi caminata matutina, leer el periódico, revisar documentos legales con Marcus, preparar el testimonio, cocinar la cena. Cada detalle preciso, cada recuerdo claro. El juez asintió. Señor Stuart Grant, al estrado. Stuart se acercó a regañadientes. El juez Marshall no esperó las preguntas de Wilson. Señor Grant, he escuchado una grabación de su voz diciendo, necesitamos declararlo incompetente antes de que cambie el testamento. Explique esa afirmación.
Stuart balbuceó. Eso está sacado de contexto. Solo estábamos preocupados por su bienestar. El contexto parece claro, señor Grant. Discute estrategias legales para obtener control de los bienes, no preocupación médica. Stuart no pudo responder. El juez Marshall revisó sus notas durante 30 segundos. Luego habló con la autoridad del cargo. Petición denegada. El señor Silas Grant demuestra plena capacidad mental. La evidencia sugiere que los peticionarios participaron en una conspiración para defraudar y en abuso a un adulto mayor. Remito este caso a la Fiscalía del Distrito. Dr. Harrison, la Junta Médica recibirá la transcripción completa. Se levanta la sesión. El mazo cayó. Stuart y Blanche permanecieron inmóviles. Su abogado recogió los papeles apresuradamente, listo para huir. En el pasillo del tribunal, Stuart se me acercó, la ira asomando entre la conmoción. Nos tendiste una trampa. Lo sabías todo desde el principio. Lo enfrenté con calma. Fui juez durante 30 años, Stuart. Intentaste usar el sistema legal contra mí en mi propio terreno. ¿De verdad creías que ibas a lograrlo? No respondió. Blanche lo tomó del brazo y se lo llevó. Desaparecieron por el pasillo, su abogado ya lejos. Marcus estrechó mi mano. Victoria total. Petición desestimada. Remisión penal presentada. El doctor enfrentará una investigación. Asentí, sin mostrar triunfo. Aún viven en mi casa, Marcus. Esto no ha terminado. Su expresión se volvió seria. Entonces pasamos a la fase 2. Nos quedamos en los escalones del tribunal. La luz de la tarde rompía entre las nubes de Portland. Marcus repasó los siguientes pasos. La fiscalía investigará. Podrían enfrentar cargos penales, abuso a un adulto mayor, fraude, conspiración. El Dr. Harrison perderá su licencia. Stuart y Blanche afrontarán consecuencias serias. Aún tienen llaves de mi casa, dije. Una victoria en el tribunal no cambia que comparta techo con personas que intentaron robarme la vida. Marcus sacó su teléfono. Entonces presentamos los documentos. Demanda civil por daños. Procedimiento de desalojo. Lo sacaremos legal y permanentemente. Abajo, Stuart y Blanche estaban en la acera, conversando urgentemente con Wilson. El abogado negó con la cabeza y se marchó, abandonándolos. Quedaron solos, derrotados, pero aún peligrosos. Me volví hacia Marcus. Presenta los documentos. Demanda por daños emocionales y fraude intentado. Inicia el desalojo. Los quiero fuera. Marcus empezó a marcar. La llamada conectó. Linda, prepara 2 solicitudes, demanda civil y aviso de desalojo para dentro de 2 semanas tras la victoria en el tribunal. Puse en marcha la siguiente fase. Marcus presentó los trámites. El notificador judicial los encontró en casa el martes al mediodía. Yo no estaba cuando sonó el timbre, pero Marcus me llamó después para describir el rostro de Stuart al abrir el sobre, la sangre drenándose, las manos temblando. Dentro había 2 documentos. Primero, exigencia de pago de alquiler atrasado, $2.500 por mes durante 24 meses de ocupación. Total, $60.000. Segundo, demanda civil por daños emocionales derivados de la conspiración y el intento de abuso a un adulto mayor. Total, $75.000. Reclamación combinada, $135.000. No pueden pagarlo, le dije a Marcus esa tarde en su oficina. Correcto. Extendió los documentos legales sobre la mesa de conferencias. La ley de enriquecimiento injusto en Oregón es clara. Ocuparon su propiedad durante 2 años sin compensación. El alquiler de mercado justo es de $2.500 mensuales. Eso hace un total de $60.000. Los daños emocionales están documentados por su conspiración, mi estrés, el proceso judicial. Ambas reclamaciones son sólidas. ¿Cuánto tiempo? Pregunté.
Marcus esbozó una sonrisa dura. La ley de Oregón exige un aviso de 30 días. Enviamos la demanda ahora, presentamos el desalojo a mediados de junio, audiencia a inicios de julio, ejecución a finales de julio. Para agosto, estarán fuera. Revisé los documentos, firmé los formularios de autorización, cada firma un clavo más en su propio ataúd. No por ira, sino por aritmética, causa y consecuencia. La situación de Stuart se desmoronó rápidamente después de eso. Su empleador, una empresa constructora de tamaño medio, lo despidió en cuanto los procedimientos judiciales se hicieron públicos. Una investigación por abuso a un adulto mayor lo convertía en una responsabilidad. Nadie quiere en puestos de gestión a alguien acusado de defraudar a un familiar. Sin ingresos. $120.000 en deudas existentes, ahora aumentadas en 135.000 más por mis demandas. Los acreedores intensificaron las acciones de cobro, llamadas amenazantes desde las 8 de la mañana, cartas de exigencia llegando a diario. Las tarjetas de crédito de Blanche estaban todas colapsadas, $45.000 en total. Estaban financieramente destruidos. No podían contratar a un abogado para defenderse de mis demandas. Apenas podían comprar comida. 3 días después de recibir los documentos, Blanche llamó a Cora. Me enteré por mi hija menor esa misma noche. Suplicó, me dijo Cora, con la voz tensa por la rabia contenida. Dijo que estaba siendo cruel, vengativo, que estabas destruyendo la familia. Pidió dinero, un préstamo, un lugar donde quedarse. ¿Y qué le dijiste? Que intentó robarte la casa y cometer fraude. Que no es una víctima. Es una criminal que fue descubierta. Que no voy a ayudarla a escapar de las consecuencias de sus propias decisiones. Cora hizo una pausa. Me llamó desalmada. Luego colgó. Lamento que hayas tenido que lidiar con eso. No lo lamentes. Ella eligió su camino. Ahora camina sobre él. El ambiente en la casa se volvió insoportable. Stuart bebía en exceso. Empezaba antes del mediodía la mayoría de los días. Su agresividad se manifestaba en comentarios venenosos cada vez que nos cruzábamos en algún pasillo. Blanche alternaba entre llorar y gritar acusaciones. Una noche me acorraló en la cocina. ¿Cómo puede ser tan cruel? Las lágrimas le corrían por el rostro, el rímel formando surcos negros. Soy tu hija. Dejé mi taza de café sobre el mostrador con cuidado. Dejaste de ser mi hija el día que decidiste que valía más para ti encerrado en una institución que libre. Hiciste un cálculo. Lo perdiste. Acéptalo. Necesitábamos ese dinero, sollozó. Tenemos deudas, problemas. Nunca te importó eso. Me importa la justicia. Y lo que estás viviendo son las consecuencias de tus propias acciones. Eso no es crueldad. Es responsabilidad. Ella gritó algo incoherente y corrió escaleras arriba. Stuart apareció en el marco de la puerta, borracho, tambaleándose ligeramente. Nos estás destruyendo, dijo, con la voz espesa. No, ustedes se destruyeron solos. Yo simplemente dejé de impedir el derrumbe. Se marchó sin responder. Glenn vino a mi estudio una tarde, tocó suavemente. Le abrí. ¿Por qué haces esto? Preguntó. Siguen siendo tu familia. Consideré la pregunta con seriedad. Merecía honestidad. Planeaban institucionalizarme con pruebas falsas, robar mi casa y dejarme sin poder. Cuando la familia te traiciona de esa manera, ¿qué queda? Los estoy responsabilizando. Eso no es crueldad. Es justicia. Glenn miró al suelo. Sabía que algo estaba mal. No los detuve. Lo siento. Tienes 19 años. Guardaste silencio, pero no participaste. Aprende de esto, Glenn. Elige tu propio camino. No eres responsable de sus decisiones. Me voy. Me mudaré con mi padre. No puedo seguir viendo esto. Es lo más sensato. Cuídate.
Se fue 3 días después. Temprano por la mañana, una nota sobre la encimera de la cocina. Una persona menos a la que tendría que desalojar. A finales de junio, Stuart me enfrentó en la entrada de mi estudio. Borracho, agresivo, desesperado. No puedes echarnos. No tenemos a dónde ir. Vas a dejar a tu propia hija en la calle. No levanté la vista de mis papeles. Planeabas institucionalizarme y vender mi casa. Me habrías dejado sin hogar. Excepto que esta casa la construí yo. Tú intentaste robártela. Necesitábamos ese dinero. Tú no entiendes. Finalmente lo miré, helado. Entiendo que cometiste fraude. Entiendo que enfrentas una investigación penal. Entiendo que la ley de Oregón me permite desalojar a ocupantes que no pagan, que es lo que ustedes son. Sal de mi estudio. Se quedó allí temblando de ira durante 10 segundos y luego se marchó. A la mañana siguiente, Marcus llamó. Silas, no han respondido a la demanda. Sin pago, sin contacto, sin abogado. Estamos listos para presentar el desalojo. No dudé. Hazlo. Los quiero fuera. Esa tarde, Marcus y yo fuimos al juzgado del condado. Presentó los documentos de desalojo en la oficina del secretario. Formularios sellados, número de caso asignado, fecha de audiencia programada para mediados de julio. La secretaria entregó a Marcus la copia oficial. El aviso de 30 días debe entregarse de inmediato. Marcus asintió, ya llevaba el aviso preparado en su maletín. Bajamos los escalones del juzgado hacia la luz de la tarde. Al otro lado de la calle, vi el coche de Stuart estacionado frente a un bar. Las 11 de la mañana en un día laboral. Se está desmoronando, dije. Marcus siguió mi mirada. Ambos lo están. Esto termina de una sola manera. Se van voluntariamente o el sheriff los retira por la fuerza. Es su elección. Sacó su teléfono y llamó al notificador judicial. Necesito que entreguen el aviso de desalojo hoy. Sí, la misma dirección de antes. Observé las puertas giratorias del juzgado, llenas de los problemas legales de otras personas, sabiendo que mi solución se acercaba. Marcus confirmó la entrega por teléfono y luego se volvió hacia mí. El notificador estará allí en 2 horas. 15 de julio, ese es su plazo. Después de eso, no terminó. No hacía falta. Los 30 días transcurrieron lentamente. Se mantuvieron furiosos y desesperados. Llegó el 15 de julio. Día de desalojo. Me desperté sabiendo que todo terminaría ese día. Marcus llegó a las 9 con su maletín y los documentos legales. Nos sentamos en mi estudio mientras la casa permanecía silenciosa arriba. Stuart y Blanche sabían lo que venía. Habían tenido 30 días para prepararse, pero no había visto señales de que empacaran hasta la tarde anterior. A las 10 en punto, sonó el timbre. 2 alguaciles estaban en el porche, profesionales y serenos. Uno llevaba una carpeta con la orden judicial. El otro examinó la propiedad con ojos experimentados. Había hecho esto muchas veces. Observé desde la entrada del estudio cuando Stuart abrió la puerta, ya bebiendo. Podía olerlo desde el otro extremo de la sala. El alguacil habló con claridad. Señor Grant, estamos aquí para ejecutar una orden de desalojo dictada por el tribunal. Tiene 2 horas para retirar sus pertenencias del inmueble. Después de ese tiempo, cualquier objeto restante pasará a ser propiedad del dueño. Stuart dio un paso adelante, con lenguaje corporal agresivo. No pueden hacer esto. Esta es nuestra casa. Hemos vivido aquí 2 años. Voy a pelear esto. Pelearé contra ustedes. El alguacil no se inmutó. Señor, el tribunal ya dictaminó. Debe desalojar. Resistirse resultará en arresto. Retroceda, por favor. No me voy a ninguna parte. Ese viejo no puede echarnos. Yo. El alguacil levantó la mano y habló por su radio. Necesito apoyo policial en esta ubicación.
Residente se niega a acatar la orden de desalojo y está haciendo amenazas. En menos de 5 minutos, 2 agentes de policía de la ciudad llegaron. Uno se acercó a Stuart con autoridad tranquila. Señor, necesito que se calme de inmediato. Se le está dando una orden legal para desalojar. Tiene 2 opciones: irse pacíficamente o ser arrestado por allanamiento e interferencia con una orden judicial. ¿Cuál elige? Stuart cedió, los hombros hundiéndose. Está bien, nos iremos. Pero esto no ha terminado. En realidad, señor, respondió el agente, sí ha terminado. Y si vuelve a esta propiedad sin permiso, será arrestado de inmediato. ¿Entiende? Stuart asintió, con el odio ardiendo en sus ojos mientras miraba por encima de los agentes hacia donde yo estaba observando. Blanche apareció en las escaleras, moviéndose como un fantasma por habitaciones que había ocupado durante 2 años. Tocaba los muebles, tomaba marcos de fotografías, los dejaba de nuevo. El rímel le caía por el rostro en gruesas líneas negras. Se acercó a mí, desesperada. Papá, por favor, no hagas esto. Soy tu hija. Cometimos errores, pero somos familia. ¿A dónde se supone que vayamos? La miré a los ojos sin pestañear. Intentaste que me declararan incompetente. Falsificaste documentos médicos. Planeaste institucionalizarme y vender mi casa. Dejaste de ser mi familia cuando te convertiste en mi enemiga. Necesitábamos ayuda. Tenemos deudas, problemas. Nunca te importó eso. Solo te importa a ti mismo. Me importa la justicia. Estás experimentando las consecuencias de tus propias acciones. Eso no es crueldad. Es responsabilidad. Ella me gritó. Sin corazón, cruel, vengativo. Palabras que se deshicieron en sollozos. Marcus se interpuso entre nosotras. Señora Grant, debe seguir empacando. Tiene poco tiempo. Úselo bien. Las siguientes 3 horas transcurrieron en una retirada sistemática. Stuart y Blanche cargaron sus pertenencias en un camión de mudanza alquilado, estacionado en la entrada. Muebles, ropa, objetos personales, aunque no eran muchos. En 2 años habían acumulado poco, gastaban dinero, no lo ahorraban. Los vecinos observaban desde las ventanas. No me importó. Stuart hizo varios viajes, y en cada uno me lanzaba miradas llenas de veneno hacia la ventana de mi estudio. Blanche lloraba sin parar, pero seguía empacando. Apenas se hablaban, la presión estaba fracturando también su relación. ¿Dónde está Glenn? Preguntó Blanche a uno de los agentes en algún momento. ¿Por qué no está ayudando? Se fue hace semanas, le respondió Stuart, tajante. Se llevó todo. Se fue con su verdadero padre. Todos nos están abandonando. Hasta mi propio hijo me dejó. Ella soltó un alarido. Cállate y empaca. No tenemos tiempo para tus histerias. Observé desde mi ventana con expresión neutra. Cuando los enemigos externos desaparecen, los aliados se convierten en objetivos. Predecible. A primeras horas de la tarde, el camión estaba lleno. Habían alquilado un pequeño apartamento en las afueras de Portland, mencionó Stuart a los agentes. Barato, apenas aceptable, todo lo que podían permitirse sin ingresos. Stuart subió al asiento del conductor. Blanche miró la casa por última vez, luego a mí, de pie en el umbral. Abrió la boca, tal vez para disculparse, tal vez para maldecir, pero no salió nada. Se dio la vuelta y subió al asiento del pasajero. El motor arrancó. El camión se alejó calle abajo. Se habían ido. El alguacil se acercó con los documentos finales. Señor Grant, la oficina del sheriff ha completado la ejecución del desalojo. Los residentes han abandonado la propiedad. Ahora es exclusivamente suya. Aquí tiene su copia. Marcus estrechó la mano de ambos agentes. Gracias, oficiales. Agradecemos su profesionalismo. Cuando se marcharon, Marcus se volvió hacia mí. Ya está.
Tu hogar vuelve a ser tuyo. No tienen ningún derecho legal a regresar. Si lo intentan, será allanamiento. Arresto inmediato. Asentí lentamente. 2 años. 2 años viviendo con personas que querían deshacerse de mí. Ahora ya no están. Así debía ser. Te protegiste. Usaste la ley como corresponde. No tienes nada de que sentir culpa. No siento culpa. Me siento aliviado y cansado. Muy cansado. Marcus se marchó poco después. Recorrí la casa vacía en silencio. Su antigua habitación estaba desordenada, dañada, incluso irrespetuosa en su partida. Contrataría limpiadores al día siguiente. Repararía lo necesario. La recuperaría por completo. Regresé a mi estudio, me senté en el escritorio y miré una fotografía de Blanche de joven, de muchos años atrás, antes de la codicia, antes de la traición. Abrí el cajón del escritorio, guardé la foto boca abajo y lo cerré. El pasado era pasado. Saqué los documentos legales que Marcus había dejado. Finalización del desalojo, advertencia por allanamiento, sentencia civil aún sin pagar. $135.000 que jamás recuperarían. Ya no me importaba el dinero. Solo quería mi hogar, mi libertad, mi paz. Y ahora tenía las 3. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo, pero contesté. Papá, la voz de Blanche, pequeña y rota. Mi dedo quedó suspendido sobre el botón de colgar. Decisión aún no tomada. Solo quería decir que... Corté la llamada. Y la siguiente. Y todas las que vinieron después. Los días se convirtieron en semanas. Ella seguía intentándolo. Yo seguía rechazándolo. La casa necesitaba trabajo. 2 años de ocupación habían dejado huellas. Paredes marcadas, alfombras manchadas, accesorios rotos, un desgaste generalizado. La semana siguiente al desalojo, Cora llegó con productos de limpieza y el número de un contratista. Arreglemos esto, dijo simplemente. Pasamos agosto transformando el espacio. Cora pintó la sala mientras yo reemplazaba bisagras rotas. Contratamos profesionales para las reparaciones importantes. Alfombra nueva en el pasillo, madera restaurada en el comedor, azulejos nuevos en el baño que Stuart había dañado. Pero el trabajo menor lo hicimos nosotros, limpiando y pintando juntos. 2 años viviendo aquí y lo trataron así, dijo Cora, examinando un agujero en la pared del dormitorio. ¿Tu propia hija? Palpé el yeso dañado con los dedos. Nunca vieron esta casa como un hogar. La vieron como un activo para liquidar. Diferente perspectiva, diferente comportamiento. Me alegra que lo estemos arreglando juntos, dijo. Que lo recuperes. Que lo recuperemos. Gracias por ayudar. Y gracias por contratar a David. Sin aquella advertencia en el museo, tal vez no me habría protegido a tiempo. Ella asintió y volvió a pintar. Mi teléfono seguía sonando. Siempre el número de Blanche. Miraba la pantalla encenderse, esperaba a que dejara de sonar, borraba el aviso de buzón sin escucharlo. Marcus había recomendado evitar contacto, podría complicar los procesos legales aún en curso. No necesitaba la excusa. No quería escuchar su voz. Marcus enviaba actualizaciones por canales legales. Stuart había sido despedido de un nuevo trabajo, el escándalo lo seguía. La investigación por abuso a un adulto mayor era de dominio público. Ningún empleador quería cargar con esa responsabilidad. Blanche perdió su puesto en la clínica médica. Su reputación estaba destruida en ese entorno profesional. Su apartamento barato apenas era sostenible. Las deudas los estaban aplastando. El alcoholismo de Stuart empeoró, explicó Marcus en una reunión. Discusiones audibles para los vecinos. El matrimonio se está rompiendo. Firmé los documentos sobre la mesa del comedor sin comentar. Ellos destruyeron mi familia. Ahora se destruían entre sí. No sentía satisfacción por su sufrimiento,
pero tampoco lástima. Consecuencias naturales. A mediados de agosto, recibí un correo electrónico de Glenn. Breve, torpe, pero sincero. Señor Grant, me mudé con mi padre. Regresé a la universidad y trabajo medio tiempo. Lamento no haber hablado cuando debía. Fui un cobarde. Espero que esté bien. Estoy intentando mejorar. Glenn. Se lo mostré a Cora mientras pintábamos por la tarde. ¿Crees que lo dice en serio? Preguntó. Tal vez. Es joven. Las personas cambian, ¿o no? El tiempo muestra la verdad. Archivó el correo. Quizá Glenn había aprendido algo. Quizá no. Después llegó una carta escrita a mano de Blanche, enviada a través de la oficina de Marcus para evitar contacto directo. Varias páginas. Sopesé el sobre, reflexioné si abrirlo. Lo que hubiera escrito, disculpa, justificación, súplica, no importaba. Las palabras no podían deshacer la conspiración ni la traición. La guardé en mi cajón sin abrirla. A finales de agosto, Marcus llegó con los documentos finales del acuerdo. Se declararon en bancarrota, explicó, revisando los papeles. El tribunal recuperó $45,000 antes de que entrara la protección. El resto es incobrable. Nunca verás la sentencia completa. Firmé los papeles con manos firmes. No hice esto por dinero. Lo hice por mi libertad y mi hogar. Ambos logrados. La investigación penal sigue abierta. La Fiscalía aún no presenta cargos. Los casos de abuso a adultos mayores compiten con los delitos violentos. Puede que enfrenten cargos, o puede que no. Fuera cual fuera el resultado penal, ellos estaban fuera de mi vida. Eso era lo que importaba. Marcus vaciló un momento. Debes saber algo. Blanche también ha estado llamando a mi oficina, pidiéndome que te convenza de hablar con ella. He rechazado transmitir los mensajes. Bien. Sigue rechazando. No tengo nada que decirle. David Chen entregó su informe final al día siguiente. Documentación completa, cronología de vigilancia, pruebas reunidas, notas del caso, cierre profesional. Hiciste un trabajo excelente, David. Acepté el informe encuadernado, grueso, sólido. Minucioso, profesional, puntual. Me diste la ventaja que necesitaba. Fue tu hija Cora quien me contrató, respondió él. Mujer inteligente. Percibió que algo estaba mal y actuó por instinto. Eso te salvó. Lo sé. Tengo suerte al menos con una hija. Nos dimos la mano. Se marchó. Archivé el informe, sabiendo que probablemente no lo necesitaría de nuevo, pero agradecido de tenerlo. Esa noche, Cora y yo nos sentamos en la sala renovada con café entre las manos. El olor de la pintura nueva aún flotaba ligeramente en el aire. Ella me miró con seriedad. Papá, quiero darte las gracias. No solo por proteger la casa. Por enseñarme que está bien poner límites, incluso con la familia, especialmente con la familia. La familia significa cosas distintas para cada persona. Para Blanche, significaba acceso a recursos. Para Stuart, significaba oportunidad de explotación. Para mí, significa algo mejor. Para ti, significa lealtad, apoyo, verdad. Tú me diste todo eso. Blanche no te dio nada. Ella hizo sus elecciones. Yo hice las mías. Ambas vivimos con las consecuencias. Me alegra que te eligieras a ti mismo. Tú me enseñaste que yo también puedo hacerlo, si algún día lo necesito. Espero que nunca lo necesites, dije en voz baja. Pero si llega ese día, recuerda, elegirte no es egoísmo. A veces es supervivencia. Ella me abrazó. Algo inusual entre nosotros. Me quedé rígido un segundo antes de aceptar el gesto, palmeándole la espalda torpemente. En una noche tardía de agosto, me senté en mi estudio renovado. El aroma de pintura aún persistía. Una nueva lámpara iluminaba la superficie de madera restaurada.
Revisé una última vez el informe final de David antes de archivarlo definitivamente. Mi teléfono vibró. Blanche, otra vez. 10ª llamada esa semana. Observé su nombre parpadear en la pantalla. Esperé a que dejara de sonar. Apareció la notificación de buzón de voz. La borré sin escucharla. Como siempre. Abrí el cajón del escritorio para guardar el informe. Vi la carta sin abrir de Blanche, debajo de otros papeles. Sobre impecable, su letra en el frente. Papá. Solo eso. Pensé en sacarla, en leerla por fin. Mi mano quedó suspendida sobre el sobre. La puerta se abrió. Cora entró con 2 tazas de café. ¿Trabajando hasta tarde? Cerré el cajón, dejando la carta sin leer. Solo terminando. Es el informe final de David. Ella me entregó el café y se sentó frente a mí. ¿Eres feliz, papá? ¿Con cómo terminó todo? Sostuve la taza caliente, reflexionando seriamente la pregunta. Respondí a su pregunta al día siguiente, y al otro, y todos los días después, con cómo viví. Sí, estaba feliz con el resultado. La última semana de agosto preparamos la casa para una pequeña cena. 6 invitados, Cora, Marcus y 3 amigos de muchos años de mi vida profesional. Comida sencilla, vino bueno, conversación cómoda. Nada extravagante, solo recuperar el simple placer de recibir en mi propia casa sin enemigos bajo mi techo. Antes de que llegaran, le mostré a Cora mi estudio donde había retomado la pintura. El caballete estaba junto a la ventana con vista al jardín. Un lienzo en progreso. Una pieza abstracta con colores intensos, brochazos violentos de carmesí y azul profundo, muy distinta de los paisajes cuidadosos que solía pintar antes de jubilarme. Empecé a pintar de nuevo la semana pasada, dije. Estilo distinto al de antes. Bordes más duros, tonos más oscuros. Una perspectiva distinta cambia el arte. Cora examinó el lienzo, ladeando la cabeza. Es poderoso. Crudo. Casi lleno de rabia. Me gusta más que tus paisajes antiguos. Es más honesto. La experiencia cambia como ves las cosas. Ya no puedo pintar vistas inocentes después de lo que pasó, pero sí puedo pintar vistas verdaderas. Toqué el borde del lienzo. La pintura aún estaba un poco pegajosa. Estos colores vienen de un lugar real ahora. Conocimiento ganado. ¿Vas a exponer? Una pequeña galería en octubre. Un espacio local en el centro. Nada grande. Solo volver a mí mismo. A las partes de mí que quedaron enterradas lidiando con ellos. Señalé la pintura. Esto es lo que parece la supervivencia en forma de arte. No es bonito, pero es mío. Marcus llegó temprano con noticias, como suelen hacer los abogados. Colocó su maletín sobre la encimera, con un aire de cierre definitivo. Último capítulo, dijo, desplegando documentos sobre la superficie de granito que habíamos limpiado durante días para borrar 2 años de descuido. Stuart y Blanche apelaron la sentencia civil. La apelación fue rechazada ayer. Sin mérito legal alguno. Su abogado los abandonó después de la bancarrota. Ética profesional, supongo. Nadie quiere representar un fraude tan evidente. ¿Cargos penales? La fiscalía rechazó el caso. Pocos recursos para un expediente de abuso a un adulto mayor cuando no hubo daño físico. Frustrante, pero realista. Marcus ordenó los papeles con eficiencia veterana. El sistema civil hizo el trabajo que el penal no pudo. Ganaste donde importaba, libertad, hogar, bienes protegidos. Todo lo que cuenta. Acepté el resultado con calma. No necesitaba verlos en prisión. Necesitaba verlos fuera de mi vida. Y eso ya se había logrado. Los acreedores de Stuart demandaron por separado y ganaron, forzando la bancarrota. Se liquidaron los pocos bienes que les quedaban. Marcus sacó otro documento. Él y Blanche están financieramente destruidos. Reputaciones arruinadas en esta ciudad. Ella perdió su empleo en la clínica.
Él no puede encontrar trabajo en ningún lugar de Portland. Los informes de antecedentes muestran la investigación por abuso a un adulto mayor. Las consecuencias ya no vienen de ti. Ahora vienen de todos los demás. La sociedad se encarga del resto. Consecuencias naturales de sus propias decisiones. Ya no son tu preocupación. Marcus guardó los documentos y se detuvo un instante. Además, Glenn me contactó la semana pasada. Quiere asesoría legal sobre cambiarse el apellido, alejarse del escándalo familiar. Está en un colegio comunitario, trabajando media jornada en una librería, pagándose sus estudios. Su padre biológico lo está ayudando a construir una base mejor. Guía firme sin permitirle excusas. Bien por él. Es lo bastante joven para recuperarse. Puede tomar decisiones distintas de las que tomaron sus padres. No sentí ni calidez ni frialdad hacia Glenn, solo un reconocimiento neutral de otro camino ajeno al mío. Algunas personas aprenden. Otras no. Mientras preparábamos la mesa para la cena, llegó el correo. Otro sobre de Blanche, escrito a mano, más grueso que el primero. 7 u 8 páginas, calculé por el peso. Lo sostuve un instante, sintiendo la desesperación en la forma tan cuidada en que había escrito mi nombre. Luego se lo entregué a Cora. Léelo o no. Como quieras. Yo ya terminé con sus palabras, escritas o dichas. Cora observó el sobre, lo giró entre las manos y negó con firmeza. No. Si tú no lo lees, yo tampoco. Vamos hacia adelante, no hacia atrás. Ella tuvo oportunidades para ser honesta. 2 años de oportunidades. Eligió mentir. Colocó la carta en el cajón junto a la primera, ambas sin abrir. 2 oportunidades de reconciliación, pensé. 2 oportunidades que rechacé sin leer una sola palabra. Algunos puentes, una vez quemados por completo, permanecen quemados para siempre. La cena transcurrió con facilidad, natural, como agua que encuentra su cauce. Mis amigos me felicitaron por haber resuelto una situación tan dura, preguntaron por los avances de la renovación, admiraron los resultados. Nadie sintió la necesidad de revivir los detalles de la conspiración. Todos conocían la historia por las noticias y el rumor legal. No era noche para trauma. Era noche para el futuro. Hablamos de planes por venir, mi exposición de octubre, la expansión del negocio de Cora en Seattle, el próximo caso de Marcus defendiendo a un denunciante, los viajes de mis amigos a Islandia y Marruecos, las elecciones universitarias de sus nietos. Todo seguía adelante. Conversación normal. Vida normal. Una noche normal. Exactamente lo que había deseado. Una paz ordinaria después de una traición extraordinaria. El sonido de la risa en mi hogar otra vez. Genuina y sin esfuerzo. Después del postre, tarta de manzana que Cora había horneado usando la receta antigua de Marta, Marcus levantó su copa de Oporto. Por Silas, que nos mostró que la mejor venganza no es dramática ni violenta. Es legal, minuciosa y definitiva. Que usó el sistema correctamente y ganó por completo. Que demostró que la justicia, aplicada con precisión, es más poderosa que la rabia. Por la justicia misma. Acepté el brindis con modestia, incómodo ante los elogios incluso cuando eran merecidos. Solo me protegí, dije. Usé las herramientas disponibles, ley, evidencia, límites. Nada dramático, solo supervivencia necesaria. Cora alzó su copa. Por elegirte a ti mismo cuando elegir a otro significa perderte. Por saber cuándo luchar y cómo ganar. Por los límites que protegen, no que aíslan. Por mi padre, que me enseñó que la fuerza tiene muchas formas. Las copas chocaron alrededor de la mesa. Un momento tranquilo de satisfacción compartida entre personas que me habían acompañado en los meses más duros. Un amigo, Robert, colega durante décadas en el tribunal, se inclinó hacia adelante con interés genuino. Silas, manejaste todo esto con una calma notable. No sé si yo habría podido mantenerme tan sereno ante un nivel de traición así. ¿Cómo mantuviste esa claridad?
30 años como juez te enseñan que la emoción pierde casos. Los hechos los ganan. Siempre. Dejé mi copa sobre la mesa. Traté mi propia situación como un caso que yo mismo presidía. Reuní pruebas, construí estrategia, ejecuté el plan con método. Los sentimientos personales no tenían cabida en el proceso. Habrían debilitado mi posición. Otro amigo preguntó: ¿crees que algún día entenderán lo que hicieron mal? Lo pensé. Entender requiere asumir responsabilidad. Ellos no han mostrado ninguna. Blanche escribe cartas que no leo. Probablemente explicando, justificando, buscando absolución sin ganársela. Stuart bebe y culpa a todos menos a sí mismo. No entenderán. Y ya no es mi problema resolverlo. Los invitados se marcharon antes de las 10. Despedidas cálidas en el porche que había lavado a presión la semana anterior, quitando 2 años de suciedad acumulada. Cora y yo recogimos en silencio cómodo, roto solo por comentarios ocasionales. Esto fue agradable, dijo ella mientras raspaba los platos. Normal. Como la vida antes de todo lo que pasó. Yo secaba mientras ella lavaba, un ritmo antiguo restaurado. Mejor que antes, de hecho, respondí. Ahora sé que soy capaz de manejar, que estoy dispuesto a aceptar y que no aceptaré jamás. Ese conocimiento tiene un valor que no se puede medir. ¿Sin ningún arrepentimiento? Me detuve, tratando la pregunta con la seriedad que merecía. ¿Por protegerme? Ninguno. ¿Por perder a Blanche? Eso ocurrió cuando eligió la codicia sobre la familia, el fraude sobre la honestidad. Yo solo lo reconocí oficialmente. No se puede lamentar enfrentar la verdad. Solo se puede lamentar ignorarla. Y la ignoré demasiado tiempo. Cora se marchó antes de las 11, tras darme un abrazo en la puerta. Caminé por la casa silenciosa. Mi casa, verdaderamente mía otra vez. Entré en mi estudio, me senté en el escritorio y miré el cajón donde estaban las 2 cartas sin abrir de Blanche, 8 o 9 páginas en total de palabras que nunca leería. Consideré abrirlo, romper los sellos, ver que había escrito con su letra desesperada. Pero comprendí que no era necesario. Fuera lo que fuera, disculpa, explicación, súplica, justificación, no cambiaba los hechos fundamentales. Ella me había traicionado de forma sistemática. Yo me había protegido de forma exhaustiva. Historia terminada. Veredicto emitido. Sentencia cumplida. Había perdido a una hija, pero me había salvado a mí mismo. Un intercambio justo. Necesario. El único posible. Giré la mirada hacia la ventana, hacia el jardín iluminado por la luna. En paz. Solo mío. Cada brizna de césped, cada rosal, cada piedra del sendero. Mío para disfrutar sin miedo, sin vigilar manipulaciones, sin cuestionar cada interacción. Abrí mi cuaderno de bocetos en una página nueva y comencé a delinear un borrador para una pintura. No abstracta esta vez. Un dibujo arquitectónico. Mi casa desde el frente. Líneas firmes, cimientos sólidos, límites definidos. Cada habitación, cada pared, cada ventana que había defendido y recuperado mediante ley y estrategia. Cada puerta que había protegido de intrusos, cada espacio restaurado como santuario. Lo titulé simplemente al final, Hogar. Dejé el lápiz, me recosté en la silla y miré el cajón donde estaban las cartas sin abrir. 2 oportunidades de redención para ella que rechacé. Alguien podría llamarlo frío, implacable, duro. Yo lo llamaba completo. Necesario. Final. Ella había escrito sus disculpas. Yo no las leí. Un intercambio justo por la conspiración que ella escribió a mis espaldas junto a médicos corruptos y abogados codiciosos. Me levanté y caminé hacia la ventana. El jardín abajo, la luz de la luna, las luces de la ciudad extendiéndose hacia las colinas. La vida continuando en todas direcciones. Había perdido a una hija, pero había ganado claridad. Perdido familia, pero conservado dignidad. Perdido comodidad,
pero obtenido control. Perdido ilusiones, pero ganado verdad. Intercambios necesarios. Todos ellos. Pensé en el hombre del museo, David Chen, que me había entregado aquella nota doblada en febrero. Actué con calma y sígame. Un consejo simple que me salvó. Lo seguí. Seguí un camino que me alejó de su trampa y me llevó hacia mi propia salvación. El mejor consejo que recibí de un desconocido que se convirtió en aliado. Mañana llamaría a la galería para confirmar mi exposición. Confirmaría las fechas de octubre. La próxima semana empezaría un nuevo cuadro. Quizá con tonos más cálidos. No todo lo que venía tenía que ser oscuro. El mes siguiente organizaría otra cena. Quizá invitaría a más amigos. Recuperaría más de la vida social de la que intentaron aislarme. La vida seguía, mejor que antes, porque ahora sabía lo que era capaz de soportar y superar. La venganza más elegante no fue destruirlos. Fue reconstruirme usando sus propias armas, la ley, la documentación, la evidencia, el procedimiento. El mismo sistema que habían intentado convertir en un arma para destruirme, lo usé para proteger lo que era mío. Ellos querían quitarme todo. Yo recuperé mi vida. Ellos contaban con mi debilidad. Yo les mostré una fortaleza que jamás pudieron comprender. Volví al escritorio, cerré el cuaderno sobre el dibujo de mi casa, apagué la lámpara y caminé por las habitaciones oscuras hacia mi dormitorio. Mi dormitorio, en mi casa, viviendo mi vida, tomando mis decisiones. Cada paso, una afirmación de la libertad que había defendido y ganado. Paz alcanzada. Justicia servida. Historia completa. Si te gustó esta historia, dale like al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.